He creado esta cuenta únicamente para vender este CD. Seguramente pensarás que el precio es absurdo, pero es una edición única que no encontrarás en otro lado. Tengo de pasatiempo el coleccionismo. Un arte tan exigente como este, requiere una gestión muy buena del dinero y tiempo que poseas, sobre todo buscando material verídico. Muchas de las cosas que tengo ahora en mi vitrina, son conseguidas de páginas para nada confiables. Encontrar estos artefactos que no fue lanzado oficialmente en tiendas, es enredado. Arriesgado. En la mayoría de casos, son una simple estafa. Pero es algo que toman los coleccionistas, un riesgo mayor, es probabilidad de tesoro mayor. Aunque este mundo no solo se basa en ponerte en peligro de desperdiciar dinero, es una especie de casino, no encontrarías prototipos de juegos en la tienda virtual de una red social. Para que entiendas la magnitud de encontrar estas cosas en páginas desconocidas, solo podría compararlo con pasar un examen sin haber estudiado previamente. Imagínate en esa situación. Se siente satisfactorio, ¿verdad? Bueno, así puedo describir estas sensaciones. Tengo toda la información de lo que poseo en exhibición, para saber su origen, y poder ponerle una descripción, para que se vea más resplandeciente en mi gran vitrina. El día de ayer, me llegó el paquete que solicité. El encabezado del producto en venta contenía en la descripción: CD sin propósito alguno. Pruebas, música, etc. Pero lo que me llevó a arriesgar mi dinero, fue que en el texto pequeño debajo del encabezado, el vendedor mencionó que algunos CD pertenecían a sus breves trabajos en compañías de videojuegos que no quiso mencionar, entre los años 1990 y 1995. Cuando abrí la ligera caja, me di cuenta que ni se había molestado en limpiar el contenido. Era lo que esperaba. Varios discos, unos completamente rayados e inutilizables. Otros que tenían una pequeña bolsa de papel que salvaba la capa de aluminio de ser arruinada por las partículas de polvo. Algunos venían etiquetados con un marcador. Nada interesante, canciones populares de los años 90, películas piratas. Pero a un costado, pude ver lo que me llenó de alivio. Eran nombres de videojuegos antiguos pero con números puestos al azar, o al menos eso creía al inicio. El primero fue Shin Megami Tensei. Eran 3 copias del mismo disco, ya que llevaban un subtítulo, que supongo, era japonés, se repetía en cada uno. Su número era 15-02-1994. El siguiente, fue Mortal Kombat. Eran 2 copias iguales, otro subtítulo en japonés. 03-01-1994. Por último, eran 3 copias de Sonic 2. Con el número, 30-08-1992. Antes de seguir observando aquellas reliquias que el tiempo no ha maltratado, como siempre hago, investigué en internet sobre aquellos juegos. Lo que me llamó la atención después de un extenso rato, fue que Mortal Kombat y Sonic 2 eran juegos para la Sega Genesis, que usaban cartuchos. Decidí quedarme unas cuantas horas más en la computadora para seguir investigando. Descubrí que ambos juegos tuvieron exportaciones para en ese entonces nueva consola, la Mega CD. Uno llegando con éxito en el caso de Mortal Kombat, pero, el otro desafortunado, no. Abrí mi gran vitrina, para darle un pequeño tiempo de uso a la Mega CD que tenía. Me había decantado primero por el Shin Megami Tensei, pero, mi consola no lo reconoció. Por mero impulso de todo lo que había leído antes, agarré uno de los 3 discos de Sonic 2. Afortunadamente, este sí lo reconoció, tenía la memoria fresca de la versión en cartucho, ya que de vez en cuando, doy una que otra probada a los juegos de esa consola, incluyendo a los de Sonic. Lo primero fue la pantalla de título. A pesar de que al inicio se presentó el nombre de Sonic y Tails, este último no se encontraba en el medallón grande, solo estaba Sonic, haciendo un número 2 con la mano. Seleccioné el modo de un solo jugador. Al parecer, se había quedado congelado, ya que el fondo no se movía. Pero después de unos segundos, hubo un desfasado, a negro. Creo que estaba cargando el contenido. Por lo que sé, un CD es más lento que un cartucho a la hora de transferir la información a la consola. Al comenzar, hubo una pequeña escena. Se veía a Sonic correr por detrás de Tails, mientras que Eggman lo atrapaba con una garra metálica, llevándoselo. Sonic aceleró más para ir a rescatar a Tails. Escenas transicionales. ¡Qué bien! El CD les dio más capacidad de extender la historia del juego. Eso explica la ausencia del zorro en el menú.
Ya estando en Emerald Hill, y llegando al final para derrotar a Eggman, hubo un pequeño congelamiento de la pantalla por unos segundos. Estaba cargando el siguiente nivel. En este caso, hubo una escena donde Sonic salía del pequeño valle para entrar a la enorme planta tóxica que es Chemical Plant. Cada nivel se sentía igual a la versión que estaba en la Sega Genesis, pero con transiciones animadas entre niveles, y una pequeña espera de aproximadamente 4 segundos antes de continuar. Al terminar Aquatic Ruin, la transición no apuntaba a Casino Night como siguiente zona, sino, un nivel llamado, Dust Hill. Recordé lo que había leído. Dust Hill había sido eliminado por falta de tiempo. O al menos eso dijo Sega. Pensé en levantarme de mi asiento. Esto es prueba suficiente para guardar el CD, y colocarlo como prototipo único de Sonic 2. Me sentía muy afortunada. Pero, genuinamente, me estaba divirtiendo. Quería salvar a Tails. Sostuve con fuerza mi control, y continué con más inspiración por ganar. Este nivel es lo que te esperarías al ver el nombre, arena, cactus, elementos secos esparcidos por todo el suelo. El acto procedería normalmente, hasta que quise agarrar un anillo. En un costado de la pantalla, apareció un mensaje en inglés, que decía: ha ocurrido un error con el objeto, anillo. No me dejaba agarrarlo, si lo tocaba, ese mensaje se repetía hasta cubrir toda la pantalla. Era mejor ignorarlo, todo funcionaba correctamente a excepción de ese detalle. Derroté a Eggman, y ocurrió la transición, que me llevó a Casino Night. Durante todo el nivel me moví normalmente, hasta que volvió a aparecer ese mensaje. Pero ocurrió cuando quise romper un monitor de escudo, esta vez, mostraba que el error era monitor-escudo. No me habían dado ninguna protección. Me fastidió, ya que por eso, perdí casi 400 anillos que había recolectado con paciencia. Derroté bastante molesta a Eggman. La escena posterior mostraba que lo que seguía era Hilltop. No pasó nada aquí. Después de superar los actos, vi como un árbol gigante se asomaba en el fondo del nivel, y Sonic mediante una rampa circular, ingresaba a él. El nombre del nivel era Wood. Me encontraba en el interior de este gran tronco. A diferencia de los demás, este era más laberíntico. Perdí unas vidas al confiarme que llegaría a cierta parte del suelo. Pero, la vida que perdí de manera más injusta, ocurrió debido a un mensaje de error. Cuando hice un salto calculado, el juego se congeló por un corto periodo de tiempo. Y al reanudarse, aparecieron dos mensajes. Error con el objeto, Panic, 1 y 2. Perdí el cálculo con el salto, cayendo al vacío. A partir de ese momento, comencé a tener más cuidado, ya que ese mensaje podría aparecer en cualquier momento. Eggman poseía un hacha gigante, que cortaba las plataformas que iban apareciendo desde el suelo. Después de liberar a los animales de la cápsula, Sonic bajó por un tronco grande, entrando directamente a una cueva, llegando a Mystic Cave. En esta zona, logré conseguir la última esmeralda del caos. Lo curioso fue que no apareció ningún mensaje acerca de poder transformarme en Super Sonic. El juego prosiguió como si no hubiera nada más. En el final, Sonic se metió en una tubería, que me transportó a Oil Ocean. Aquí no pasó nada que me pusiera en alerta, pero hubo una pequeña cinemática más larga que las demás. Un pequeño terremoto en toda la planta, abriendo un agujero grande en el suelo, tragándose todo el aceite, y a Sonic en el proceso. Apareció el cartel de Hayden Palace. Cuando llegué al final del nivel, no hubo jefe. Se encontraba el cartel de siempre. Después de los resultados para la puntuación, hubo una pequeña espera de algunos segundos, y comenzó la canción que suena en el de ET. Sonic se movió automáticamente. Tails se encontraba sobre una esmeralda grande, atado con una cuerda, y Eggman orbitaba sobre él, con un pequeño destello en una antena debajo de su nave. Sonic saltó, y se convirtió en Super Sonic. Dio un impulso, agarrando a Tails, antes de que un rayo cayera sobre él, destruyendo la esmeralda. La pantalla se movió rápidamente hacia la derecha, mostrando a Tails persiguiendo a Sonic. Nuevamente, salieron los resultados de puntaje, pero en vez de decir que superé el acto 2, apareció el mensaje: Sonic ha salvado a Tails. Con un bonus de 10.000 puntos, y un extra. Sonic ahora puede transformarse en Super Sonic. Esta vez no hubo transición, solo un desfasado, a negro. Había llegado a Metrópolis. Ahora Tails me seguía a todos lados. Pero, al avanzar un poco, me recibieron otra vez con dos mensajes de error, que decía: no ha sido posible encontrar el método.
¿Método? Me había quedado confundida, pero decidí primero terminar el juego, y ya después investigaría. Todo transcurrió como debería, salvo uno que otro mensaje de error donde no me contaban los anillos que recolectaba. Llegando al de Ether, obtuve el final bueno que todos conocen. Después de los créditos, el menú principal mostraba a Tails, y un destello en el número 2, como indicativo del final bueno. Me había quedado satisfecha con lo que vi. Dejé la consola encendida, y fui a mi computadora, para resolver mis dudas acerca de esa palabra. Método. Me salían tutoriales acerca de programación. Saqué la conclusión de que eran errores como los anteriores donde no me contaban los monitores o los anillos. Cosas del funcionamiento interno del juego. Vi que había dejado abierta la pestaña donde busqué información sobre Sonic 2, por mera curiosidad, revisé nuevamente el artículo. Rápidamente, me di cuenta que algo faltaba. Mencionan que hay más niveles eliminados que los que recuerdo haber pasado. Dust Hill. Wood. Hayden Palace. Faltaban más. Winter. Rock World. Y Cyber City o Genocide City. Se le podía nombrar de las dos maneras. Me generó intriga. ¿Será que el disco que tengo solo tiene los 3 primeros? ¿O hay una manera de desbloquear esos niveles? Al querer comprobar más a fondo por mi propia cuenta, decidí volver a completar el juego, pero sin agarrar ninguna esmeralda. Todo transcurrió normalmente, hasta la parte de Hayden Palace. Al cruzar el cartel de Eggman, no se presentaron los resultados en puntaje, pasó directamente a la cinemática. Sonic avanzó corriendo en un intento de rescatar a Tails. Pero el rayo lo alcanzó antes. Un rápido destello blanco se mostró. Junto a un pequeño sonido distorsionado. Sonic estaba tirado en el suelo. Tails, junto a la esmeralda, habían desaparecido. Eggman se fue en su nave, riéndose. Sonic se quedó en el suelo, con una expresión de tristeza. Aparecieron los resultados del nivel, pero sin la melodía que los acompaña. Un desfasado en negro, concluyó esta escena. Metrópolis comenzó. Pero, no marcaba ningún acto, parece que en esta ruta, había solo uno. En esta zona, los mensajes de error eran más frecuentes, sobre todo los que mencionaban métodos. Hasta llegaban a cubrir gran parte de la pantalla. Era muy molesto. Recibía constantes golpes porque el texto no me dejaba ver con claridad. Perdí 2 vidas por culpa de los mensajes, pero pude arreglármelas para superar el nivel. Eggman había dejado de aparecer como enemigo al final. La pantalla se quedó en negro un buen rato, sabía que era porque estaba cargando, pero era una espera más larga que las anteriores. El nombre de la zona era Cyber City. Con un solo acto. La estructura era similar a Chemical Plant, pero con el fondo de una especie de fábrica, junto a un cielo nublado, y varias montañas. Al igual que con Metrópolis, los textos de error abundaban. Logré ganar apenas con una vida. Cuando toqué la señal, hubo un mensaje que decía: el interruptor número 15 no ha sido definido. Esto se estaba haciendo cada vez más injugable. Otra larga espera en negro, y apareció el cartel de Genocide City. Parece que eran 2 niveles diferentes. Toda la zona estaba en tono morado, junto a varias estructuras mecánicas en el fondo. Pienso que era la fábrica que se podía llegar a ver entre las montañas de Cyber City. Fue demasiado complicado, el juego ya estaba completamente roto para este punto, los mensajes cubrían a cada momento la pantalla, los anillos no me los detectaban, tampoco los objetos de los monitores. Como era mi última vida, tenía que avanzar con el máximo cuidado posible, no iba a comprobar si los enemigos también funcionaban dejándome golpear sin tener algún anillo. Decidí sacar el CD una vez terminado este insufrible nivel. Pero, antes de llegar a la meta, apareció un mensaje. Se han cometido muchos errores. El juego se reiniciará. La pantalla se volvió de color negro, solo para mostrar el menú de vuelta. Lo que más me llamó la atención, y la razón de no haber apagado la consola en ese momento, fue que Sonic volvió a estar solo. Tails estaba ausente. ¿Cómo es eso posible? Si ya había sacado el final bueno en primer lugar. No quería dejar todo ahí, quería que el menú tuviera a Tails, por lo que empecé la partida una tercera vez. Ahora, Emerald Hill comenzó a tener mensajes de error, algunos monitores, enemigos, y anillos, desaparecían mientras parpadeaban en la pantalla. Al entrar a la fase especial, de nuevo los mensajes.
Los anillos no me los contaban por más que pasara sobre ellos, haciendo imposible conseguir la esmeralda. La pantalla de resultados formaba textos que parpadeaban, no sé si habrá sido cosa del juego al estar lleno de errores, pero la frase que se mostraba, era: Sonic ha entrado en el caos. Me había puesto tensa, porque antes no estaba nada de eso. ¿Será que el CD fue afectado de alguna manera? Antes de pensar en lo peor, cambié de CD, por el otro que también era de Sonic 2. Pasé de mal presentimiento, a estar un poco incómoda. Esta copia también tenía esos mensajes de error, no estaba Tails, ni se podían conseguir los anillos. Quizás sea mi consola. ¿O este CD ya venía así? No me iba a arriesgar con el tercero, prefiero dejarlo así. Después de todo lo que vi, entendí por qué nunca sacaron una versión del segundo juego para este periférico, y la razón para decir siempre que solo fue por falta de tiempo. Sacar un juego con esta clase de final los dejaría muy mal parados. En fin. El CD que estoy vendiendo es el primero. Seguirá estando a la venta, hasta que alguien se digne a pagar el precio, ya que es algo que estoy segura, solo yo, tengo. Saqué un cartucho de Sonic 2 que tengo en la vitrina, para colocarlo en la Genesis que tengo aquí, conectada a la Mega CD. Cuando veo ese plástico pequeño, siento una sensación muy pesada en el ambiente. ¿Terror? Lo dudo. Lo llamaría más bien, incertidumbre. Una parte racional de mí sabe que un CD no afectaría al cartucho. Pero la otra parte tiene miedo. Miedo de lo que pasaría si el menú solo muestra a Sonic, sin su mejor amigo en él.